Hola a todos, vamos a hacer este pequeño video para enseñarles algunas consideraciones al momento de criar estas aves. Estas aves son raza Super Mic, a pesar de que las consideraciones son bastante similares con otras razas entre comillas criollas que se conocen técnicamente como gallinas Hubbard, que son estas gallinas de distintos colores, que la gente les dice indias también. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones generales? ¿Okay? Bueno, vamos a empezar hablando con el alimento. El alimento de las aves tiene que ser bastante balanceado y ustedes lo pueden encontrar en sus bodegas proveedoras de alimentos para animales más cercanas. Así que si se quieren asesorar y son novatos, no están pensando todavía en hacer su propio concentrado, es lo mejor que pueden hacer, empezar con un concentrado comercial. Luego vamos a saltarnos a los ponederos, por ejemplo. Si ustedes fijan, los pueden contar que están ahí hay 9, a pesar de que 10 estaría bien, un espacio más al último, al costado, en el que daría un ponedero para 4 gallinas. Así ustedes pudiesen evitar, vamos a ver si hay 2 en alguno. Si se fijan, no hay 2 siquiera en alguno, pero estas 2, por ejemplo, están molestándolas, ¿no? Es como, ok, ya le están sacando carrera para ellas poner, o se van a meter ahí. Igual no va a ser ningún problema porque el ponedero es bastante grande. Eso lo cual nos daría, como dije antes, a un ponedero cada 4 gallinas. Volviendo al alimento, el alimento preferiblemente puede estar en un área segura, seca, como aquí adentro, porque si no van a tener pérdidas por roedores. Los roedores van a venir en la noche y van a comer una buena parte de ese alimento y ustedes van a perder. Van a perder por ese motivo. La otra es, yo solamente, si ustedes se fijan, solamente hay uno aquí para 55 gallinas, solamente un comedero, pero idealmente deberían ser por lo menos 2, ¿no? Este está diseñado para 25. De igual forma no tengo problemas, solamente del momento, en caso de que estén muy hambrientas, se pelean una que otra, pero por llegar hasta aquí, querer comer, ¿no? Ahorita les voy a enseñar, por ejemplo. Y queremos evitar todo ese tipo de agresividad, golpes entre ellas. Y básicamente que se genere algún daño por el simple hecho de competir por el espacio para comer. Se fijan, no hubo mayor problema y no tiene mucha hambre porque habían restantes de comida del día anterior. Podemos pasar a los bebederos. Si ustedes se fijan, ahorita hay 1, 2, 3, 4, 5, lo cual es suficiente para las 55 aves que están aquí, y ustedes van a tener que hacer ese cambio diario. Cada uno de estos va a poder almacenar 5 litros. Tiene su ventaja poder hacer uno artesanal, a pesar de que hay muy buenas ideas en internet, por el simple hecho que usted puede administrar medicamentos a través de ellos, ¿no? Y además son fáciles de limpiar. En el mercado también usted puede encontrar algunos otros que son para polleras más grandes, ¿no? Y que tienen un sistema, si no me equivoco, de lavado automático. Eso no estoy seguro, pero bueno. Pasamos a cómo funciona el sistema de las perchas. Las perchas tienen que tener un ancho de 2 pulgadas. Si ustedes se fijan, ahí hay unos tubos también de 1 pulgada, lo cual no debería ser así. ¿Por qué? Porque ejerce presión en las patas del ave.
y luego podemos tener ciertos problemas de los que ya vamos a hablar. Así que vamos a preferir, si encontramos tubos, que sean tubos de 2 pulgadas de ancho. Estos ya traen sus bordes redondeados de fábrica, pero si es posible también podemos buscar alguna forma de suavizar ese tipo de perchas para no tener futuros problemas. Podemos utilizar, qué sé yo, algún tipo de cáñamo, algún tipo de incluso neumáticos